para este rato de oración. Comenzamos haciendo una pregunta. ¿Cuál es la virtud por la que sabemos que Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Mesías? O en otras palabras, ¿qué le hace divino? ¿Cuál es la prueba de toque de que Jesús es el Mesías? Quizá los milagros, quizá su humildad, quizá su pureza, su sabiduría. ¿Cuál es? Pues esto nos lo dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Nos dice que sabemos que Jesús es Dios porque obedece. Y esto lo dice en Filipenses capítulo 2, en un texto muy famoso. San Pablo dice, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y concluye, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. La verdad es que dan el clavo, lo dice claramente. Jesús es el Hijo de Dios porque obedece. Es todopoderoso porque obedece. Y esto lo sabía también hasta el demonio. Fíjate en sus 3 tentaciones, en las 3 tentaciones del desierto. ¿Qué quería probar? Si eres el Hijo de Dios, ¿te acuerdas? Siempre le pregunta esto a Jesús. Lo que quiere es que si eres el Hijo de Dios, obedecerás, y si no, desobedecerás. Por encima de otras cualidades. Por encima de convertir las piedras en panes. Es decir, por encima de ser un Mesías que satisface los apetitos del hombre. Por encima de hacer espectáculos de grandes milagros, de ser un Mesías espectacular. Por encima de ser un Mesías que doblega la voluntad de los hombres, que domina sobre ellos. Pues con estas 3 tentaciones, cuando Jesús las vence, Él nos está diciendo, soy el Mesías porque obedezco. Obedezco los planes de Dios Padre para mí. Y entonces ya podemos, vista esta consideración, ya podemos mirarnos a nosotros y hablar sobre esta docilidad y obediencia, sobre estas grandes virtudes, claves, esenciales. En primer lugar, Señor, quiero darme cuenta que la docilidad y la obediencia son el camino de mi santidad. Aunque me cuesta obedecer, aunque no lo vea claro, aunque esa persona no me caiga bien, por encima de todo esto, yo obedezco a Dios y el Señor cuenta con mi obediencia para darme todas las gracias. Esto lo vivió en carne propia Santa Faustina Kowalska. Ella veía claro que necesitaba un director espiritual nuevo, tras varios tiras y aflojas con el que tenía. Pero el Señor le decía, continúa. Pero un día, el director espiritual le sugirió cosas que contradecían las visiones. Y entonces, ante esta situación, Santa Faustina se dirigió al Señor y le pidió, líbrame de este director espiritual. Pero no fue así, porque Dios le dijo, tú obedece al director y yo me encargo de que cambie de opinión. Clarísimo, el camino de santidad pasa por tu docilidad y obediencia. En segundo lugar, docilidad y obediencia. Obediencia es atenerse a la voluntad ajena, pero docilidad, ¿qué condición le añade? Pues le añade una, que dice, la docilidad, si buscas en el diccionario, es suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Ese determina el cómo de tu obediencia. Obediencia con docilidad. Porque puedes ser obediente, pero tener un carácter de perros y entonces nadie te pide nada. Porque solo la sabiduría sabe escuchar. Mira lo que dice en los Proverbios. Te puede servir para ver cómo debe ser tu docilidad. En el libro de los Proverbios dice, quien corrige al cínico se acarrea insultos. Quien reprende al malvado, desprecio.
No reprendas al cínico, pues te aborrecerá. Reprende en cambio al sensato, que te lo agradecerá. Instruye al docto y será más docto. Enseña al honrado y aprenderá. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y conocer al santo es inteligencia. Señor, qué fuerte. Recuerdo que hace un tiempo vi un meme que me llamó la atención. Salía en una pared clavados varios clavos, 5 clavos. De los 5, 2 estaban bien y los otros 3 doblados. Y había un martillo al lado y hacía esta consideración: el martillo, ¿sobre qué clavos se apoyará? ¿Sobre los torcidos o sobre los rectos? Pues sobre los rectos, claramente. Pues tú también, sé dócil. Da esta apariencia para que la gente se pueda apoyar en ti. Sé suave, sé apacible. Esa es parte importante de la obediencia. Y la tercera idea es que justamente siendo dócil, siendo obediente, encontrarás tu libertad. Ser libre como Michael Jordan. ¿Sí? Michael Jordan ha sido la persona más libre jugando al baloncesto, pues dominaba todas las modalidades del juego. Triples, defensa, rebotes, machaques, todo. Pero Michael Jordan no alcanzó esa facilidad jugando como le vino en gana, sino que aprendió de muchos entrenadores, vio muchos vídeos, estudió a los jugadores, entrenó durante horas sin apenas descanso, aprendió de sus errores, siguiendo las reglas. Es decir, dominó lo básico. En este caso, para Michael Jordan las reglas no era un enemigo a su libertad, sino que era la condición para su existencia. Está clarísimo, ¿verdad? Pues tú también, obedeciendo tu condición de hijo de Dios, darás acto a toda tu potencialidad. Es lo que le sucedía a un palacio, a una casa que vino un nuevo dueño y la empezó primero a arreglar. Pero después esta casa vio con horror cómo ese dueño iba tirando tabiques y pensaba: ¿qué está haciendo? Me va a desgraciar. Pero al cabo de un tiempo descubrió esa casa que el dueño quería hacer de ella un gran palacio, con unos salones inmensos. Pues tú también, obedeciendo, quizá pierdes tabiques, quizá pensarás que estás perdiendo el tiempo, pero el Señor hará de ti un gran palacio. Vamos a acabar acudiendo a María, esclava del Señor, maestra de obediencia. Ella vio claramente el camino de santidad que pasaba por la obediencia. Fue dócil durante toda su vida y el Señor se fue apoyando cada vez más en ella. Y al final consiguió esta libertad para querer a todos los cristianos. Por eso, tu obediencia como camino de santidad, tu obediencia siempre dócil y tu obediencia para ser libre.